camita yo para que las cosas se den. Lo mismo con el presidente del ICS. Una vez ellos no renuncien, yo no los puedo nombrar. ¿Cuándo se van a dar los cambios? Cuando el marco legal lo permita, sin quebrantar la ley. Bueno, y continuamos con información porque diputados del Congreso de la República eligieron a María Eugenia Morales Daceña de Sierra como la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Esto con un total de 102 votos. Se realizó entonces esta elección por unanimidad entre los diputados que acudieron a la sesión extraordinaria para su elección y posterior juramentación. Morales Daceña ocupará el espacio que dejó Vladimir Aguilar, quien renunció al cargo por los señalamientos de la CICIG y el Ministerio Público de tráfico de influencias en el caso TCQ. María Eugenia Morales posee una amplia trayectoria profesional, dentro de las cuales resalta el ser abogada, graduada de la Universidad Rafael Landívar, posee una maestría en Derecho Constitucional, 37 años de ejercicio profesional y es asesora de varias instituciones públicas, entre ellas la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad del organismo judicial y secretaria ejecutiva del Ministerio de Gobernación. Trasladamos al occidente del país con la portada de El Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana. Nacen 3 tigres en cautiverio. Circo instalado en Xela. Quetzaltecos abogan por un lugar idóneo para ellos. Con mayor energía disminuye el número de explosiones del Santiaguito, pero son aún más fuertes. Daños materiales y heridos, 5 percances se registran en las últimas horas en la ciudad altense. Noticias de Guatemala y el mundo, también del deporte, lo puede encontrar en El Quetzalteco. Y para la próxima semana se tiene contemplada la toma de las aduanas de San Marcos. Según los sindicalistas de salud, estas medidas se deben a la falta de cumplimiento del pacto colectivo previamente establecido. Además, exigen la destitución de un viceministro de salud. Por falta de cumplimiento a las peticiones planteadas por el Sindicato Nacional de Salud, los trabajadores de San Marcos paralizarán la aduana de Malacatán y Tecumumán San Marcos el próximo martes. Si el de aquí al lunes 27 el ministro de Salud no nos da cumplimiento, el día martes estamos tomando la aduana de Ayutla, Tecumán y Ciudad del Carmen Frontera. Estamos exigiendo pago de la deuda de viáticos para los trabajadores del año 2015 y 2016. También estamos exigiendo el pago de un bono por solidaridad que se le debe a todos los trabajadores en el reglón 011. También estamos exigiendo que la comisión empiece a trabajar el traslado de compañeros que están en los reglones 182-89 al reglón 011 presupuestados. Pero también estamos exigiendo la renuncia del doctor Rodolfo Sea, que es un viceministro que no permite que el director del área de salud de aquí de San Marcos cumpla con sus funciones, incluso lo amenaza con destituirlo del cargo. Por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que no se puede dar cumplimiento al pacto colectivo hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo. Que la Corte diga es ley porque es el máximo ente a nivel jurídico. Y si la Corte dice que les tenemos que pagar, nosotros tendríamos que ver como ministerio cómo gestionamos los recursos para poderlo pagar. Además, el director de área de salud de San Marcos, Nehemías Santizo, confirmó que desde hace 2 meses no se vacuna contra el neumococo. Bueno, y también tenemos que destacar esas imágenes tan bonitas, esas imágenes de nuestra Guatemala, y es por eso que lo colocamos en pantalla. Entonces, este atardecer, un lindo atardecer visto desde la Torre 19, Torre Sol, nivel 19 de Tikal Futura, con vista al volcán de fuego que se encuentra con bastante actividad volcánica, como se lo mencionábamos ayer, y esta fotografía que es gracias a nuestro compañero Pedro Chandiano, que pues nos las hace llegar imagen que estaba observando el día de ayer desde Tikal Futura, Torre Sol, nivel 19. Y por supuesto, usted también puede enviar sus imágenes, atardeceres, amaneceres, lindos paisajes de cada uno de nuestros departamentos al siguiente correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com y nosotros con muchísimo gusto estaremos compartiéndolo con todos ustedes. 7 de la mañana con 19 minutos, continuamos con más información.
Muchas gracias por la información. Así es, 7:19. Celebramos a los departamentos como todos los días. Nos tenemos que dar en medio de tantas noticias un pequeño paréntesis para rescatar las cosas positivas y lindas que tiene nuestra maravillosa y querida Guatemala. Y tenemos muchísimas, así que como misión de hoy, por favor, rescatar esas cosas lindas que le están rodeando y poder compartirla con todos los demás. Nos vamos con las noticias internacionales. Julio de León. Vamos a abrir con la portada del diario El País, y es como en España, pues justamente tenían este titular. Tiene que ver con el referéndum británico que obliga a una reconstrucción de la Unión Europea. Es el titular de este diario y pues seguramente lo que tiene, el día de hoy pendientes a todos los miembros de la Unión Europea, pero justamente es lo que ampliamos en este bloque de noticias internacionales. Y es que precisamente en un dramático escrutinio, el referéndum del Reino Unido se realizaba el recuento de votos sobre su continuidad en la Unión Europea. Y estamos hablando ya de resultados finales que fueron dados, hace unas horas, y es un dramático conteo, y estos son los resultados oficiales. Votos a favor del Brexit, refiriéndose a la salida del Reino Unido con respecto a la Unión Europea, son 17.410.000. Votos a favor de permanecer, 16.577.000. El total de votos son 33.500.000, con una participación del 72% de los miembros votantes del Reino Unido. Estamos hablando que eran alrededor de 40 millones los que tenían la posibilidad de tomar esta decisión en dicho país. Las primeras consecuencias ya se hicieron sentir. Precisamente tiene que ver con el anuncio de dimisión del primer ministro británico, David Cameron. Él siempre fue muy claro con respecto a su posición de permanecer en la Unión Europea. Ahora que se tomó esta decisión, pues él ya ha anunciado su renuncia y se concretaba antes del mes de octubre. Entonces, la caída también abrupta de la libra esterlina a su nivel más bajo desde 1985 es otra de las consecuencias que tiene también este resultado. Por primera vez desde 1992, en la creación de la Unión Europea, uno de los países, que es el Reino Unido, toma esta decisión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues como hablábamos justamente hace unos momentos, es alrededor de 2 años, precisamente lo que el artículo 50 del Tratado de Lisboa fija para poder negociar las condiciones de salida. Luego de ese plazo, si en el periodo no se ponen de acuerdo, puede extenderse, pero solo si el acuerdo es unánime en los 27 países miembros. La incógnita que queda ahora es entonces qué gobierno es el que va a liderar ahora la Unión Europea, el Reino Unido, ya que no forma parte de la Unión Europea. Y es momento también de continuar hablando de Venezuela, pero ahora también una reunión muy importante, y es que el Consejo Permanente de la OEA culminó tras 4 horas de sesión extraordinaria sin una decisión sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, como lo había pedido el secretario general Luis Almagro. Por su parte, el presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recalcó el llamado a los países del continente a apoyar una mediación entre el gobierno y oposición en Venezuela. Tras una sesión extraordinaria de 4 horas, el Consejo Permanente de la OEA no pudo adoptar una decisión sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. El secretario general Luis Almagro presentó un informe en el que advierte sobre una grave alteración del orden constitucional y democrático en ese país, en medio de la escasez de alimentos y medicinas que golpea a los venezolanos. Los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente. Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos también estar dispuestos a actuar. La canciller venezolana Delcy Rodríguez había dicho antes que con la celebración de esa sesión se estaba dando un golpe de Estado en la OEA, denunciando a Almagro de ser juez y parte de un proceso contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Almagro también pidió que se apoye desde el organismo la realización de un referendo revocatorio contra Maduro, impulsado por la oposición y resistido por el gobierno. No se puede ceder y no se la cedemos, señor Almagro, ni a usted ni a ningún poder imperial. Es irrenunciable. Mientras tanto, en Caracas, Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, lideró una manifestación en las afueras de las oficinas de la OEA en la capital y se mostró satisfecha por la intervención de Almagro. Es el mejor informe que hemos tenido de nuestro país
Es un informe que relata la realidad de todo lo que está pasando en Venezuela. Esta sesión es la segunda en la OEA esta semana sobre la situación venezolana, luego de que el martes el expresidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero tomara la palabra para llamar a los países del continente a apoyar una mediación entre gobierno y oposición en Venezuela. Bueno, nos vamos ahora a Bolivia y es que el mayor sindicato de Bolivia retomó protestas callejeras luego de un segundo día de paro general en una semana. El objetivo de la manifestación es el rechazo a las leyes de gobierno de Evo Morales. La izquierdista Central Obrera Boliviana retomó este jueves sus protestas callejeras con 48 horas más de paro en contra de varias leyes del gobierno de Evo Morales. Tras una suspensión de actividades el lunes, es la segunda protesta de la semana en la que participan principalmente maestros estatales, universidades públicas y trabajadores del sector textil y de la salud. El gobierno se ha comprometido la reactivación del aparato productivo, pero lo único que hace es hacer desaparecer las entidades, instituciones y empresas que producen para el país y además que dan empleos para los trabajadores. La COB pide la suspensión de un decreto que cerró una fábrica estatal textil con unos 800 trabajadores y la modificación de otras normas relacionadas al funcionamiento de empresas públicas, pensiones y sobre derechos de funcionarios públicos. Las políticas que está haciendo Evo Morales es lo mismo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, es la continuidad. Evo Morales sigue siendo un neoliberal indígena, que está lanzando medidas en contra de los trabajadores y haciendo de que toda la crisis del capitalismo caiga sobre la gente más desposeída, sobre la gente más pobre. Años atrás, la Unión de Sindicatos firmó un acuerdo político con el gobierno de Morales, pero sus dirigentes dicen que su apoyo no es incondicional. Hay muchísimos más temas con respecto a las noticias internacionales, pero por el momento esto es lo más destacado y nosotros tenemos más temas de actualidad aquí en BLM Noticias. Bueno, había un tema central hoy vinculado al oxígeno en los hospitales. Hemos estado abordando con María René desde muy tempranito este tema, pero hay que seguir investigando más. Desde luego tenemos que ver los diferentes panoramas que hay en esta situación. Ella tiene información y llamadas telefónicas para compartir. Adelante, María René, entonces vamos con el tema. Gracias. Sí, bueno, tenemos que hablar entonces con las personas que precisamente están monitoreando lo que ocurre en los hospitales nacionales. Esta mañana hablábamos de el oxígeno que llega a los hospitales nacionales. El suministro del mismo podría estar en peligro si es que el gobierno no llega a un acuerdo con la empresa que provee precisamente este oxígeno a los hospitales del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos entonces conocer de esta situación? Esta mañana nosotros vamos a enlazarnos con Zulma Calderón, es supervisora de los hospitales por parte de la Procuraduría Nacional. Por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Zulma, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco entonces del peligro que podrían correr los hospitales en una semana más o menos, si es que no se llega a un acuerdo con estas empresas que suministran el oxígeno a los hospitales. Buenos días, María René, buenos días a toda la televidencia de Guatevisión. Esta situación es sumamente alarmante. Pone en evidencia muchas situaciones que hemos venido denunciando con anterioridad, pero sobre todo demuestra que la crisis permanece. No hemos logrado superar la crisis que veníamos enfrentando, además de resaltar que los hospitales, como bien lo demuestra puntualmente este caso, van mucho más allá de un porcentaje de abastecimiento. Los hospitales son estructuras complejas que necesitan de diversos servicios y suministros para poder ofrecer la calidad de la atención que nuestros pacientes necesitan. Es sumamente penoso que a través de la institución del procurador se haya debido de recurrir a diversos amparos, porque también debo mencionar que en el caso del oxígeno fue necesario interponer un amparo para la protección de los pacientes, pero también se han interpuesto algunos otros más, como es el caso también de la renta de los ventiladores. Esto lo que evidencia es que a través de estas mismas acciones legales se ha debido de alguna forma forzar a los funcionarios de esta administración para que cumplan con sus funciones. Dentro de estos, pues el Ministerio de Salud, al ICS y a otras entidades que están en relación con el tema del contrato abierto. Zulma. Aquí estamos hablando específicamente de un tema, María René, sin embargo son varios los temas que están en situaciones similares al tema del oxígeno. Claro, seguro que sí, pero sí es un tema que ha estado, en medios de